Nuestro canal de YouTube, Conciencia y Salud WhatsApp, presenta Conversatorios. Hola, apreciado grupo Conciencia y Salud WhatsApp. Quien les habla, la doctora Marien Vilela, especialista en medicina integrativa. El conversatorio de hoy es sobre nuestro cerebro y cómo proteger sus funciones a través del arte culinario, de los alimentos y recetas de cocina. Todos nosotros sabemos que la comunicación es fundamental para nuestra supervivencia. A través de nuestro lenguaje nos comunicamos externamente. El lenguaje es una herramienta que nos permite cooperar entre nosotros y defendernos de las amenazas externas, organizándonos para el beneficio y la estabilidad mutua. Asimismo, la comunicación interna permite a nuestros tejidos y órganos responder a los cambios ambientales externos e internos que pueden amenazar nuestra homeostasis, es decir, nuestro equilibrio interno, del medio interno. El cuerpo tiene dos sistemas de comunicación principales. El sistema endocrino, que se comunica mediante la liberación de sustancias químicas en la sangre, mediante hormonas y otros líquidos corporales. Y el sistema nervioso, que combina señales eléctricas y químicas locales para comunicar los mensajes. El principal medio de comunicación, las neuronas, que son células funcionales del sistema nervioso. Los cuerpos celulares de las neuronas y los axones reciben y dan sentido a la información sensorial entrante por estímulo y responde mediante la emisión de señales que nos permiten pensar y actuar. Las neuronas pueden extenderse más de 1 metro transmitiendo las señales eléctricas de un extremo a otro de la célula, a lo largo de extensiones citoplasmáticas denominadas axones. Se requiere una comunicación química local a través de los neuroquímicos, también llamados neurotransmisores, para transferir las señales eléctricas de una célula a otra entre neuronas, de una neurona a una célula muscular o de una neurona a una célula glandular. Las neuronas y sus células asociadas forman parte del sistema nervioso. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso? Es un conjunto unificado de neuronas y células de apoyo que junto con el sistema endocrino regula la respuesta del organismo a los cambios que pueden ser internos o externos, cambios conscientes o inconscientes. Por ejemplo, la sensación consciente del olor a café recién hecho es una sensación consciente. En cambio, la presión arterial, el cambio que puede haber en la presión arterial es imperceptible. El sistema nervioso lo conforma el cerebro, la médula espinal y los nervios. El cerebro es el controlador principal del cuerpo. La médula espinal es la prolongación del tejido nervioso que se extiende desde la base del cerebro a través del interior de la columna vertebral. Y los nervios son haces de axones o prolongaciones citoplasmáticas que se extienden desde las neuronas del cerebro o la médula espinal a todas las áreas del cuerpo. El sistema nervioso detecta, integra y responde a la información. Tiene las siguientes funciones. El sistema nervioso tiene las siguientes funciones, 3 principalmente.
La función de percepción, que es la función que detecta los cambios a través de los receptores sensoriales, que son estructuras especializadas del sistema nervioso y son estimuladas por los cambios que se producen dentro y fuera del organismo. Tenemos receptores sensoriales que transmiten las señales internas a través de las neuronas. Son las neuronas neurosensitivas aferentes. Por ejemplo, los receptores sensoriales de los oídos, de los ojos, que detectan ondas sonoras, ondas visuales, son conscientes. Sin embargo, los cambios en muchos parámetros fisiológicos internos, por ejemplo, la presión arterial, el pH, conscientemente no lo percibimos, pero proporciona datos al sistema de homeostasis, es decir, el sistema de equilibrio del medio interno y el medio externo. La otra función es la integración entre el cerebro y la médula espinal. Esta función de integrar combina y coordina señales sensoriales. Las señales de nuestros sensores internos son integrados en forma de respuesta homeostática inconsciente. Por otro lado, las señales de nuestros ojos, oídos y otros órganos sensitivos o de los sentidos son registrados por el cerebro, creando registros de sucesos llamados percepciones. Las percepciones pueden ser conscientes o inconscientes. Una percepción consciente puede adoptar la forma de un pensamiento. Por ejemplo, veo un tigre, hay un tigre. O una emoción, por ejemplo, miedo. Y también hay percepciones inconscientes que influyen en el comportamiento. La integración requiere de la ayuda de una segunda clase de neuronas, conocidas como interneuronas o neuronas asociativas, que integran las señales sensoriales dentro del sistema nervioso. Y la tercera función del sistema nervioso es la respuesta. La respuesta o reacción es la generación de diversas señales desde el cerebro y la médula espinal en respuesta a un estímulo o señal de entrada. Por ejemplo, oír el rugido del oso. Podemos decidir conscientemente activar nuestros músculos esqueléticos con el fin de trepar a un árbol. Nuestra presión arterial aumentará, aunque no seremos conscientes de ello. Estas señales son conducidas por motoneuronas eferentes al corazón, a los vasos sanguíneos y los músculos esqueléticos. Los tejidos y órganos que responden a las señales de las motoneuronas o neuronas eferentes se conocen como efectores, debido a que producen un cambio. Los efectores no forman parte del sistema nervioso. En conclusión, nuestra capacidad para reaccionar a los cambios del entorno depende de estas tres funciones. Si una enfermedad o un traumatismo bloquean cualquiera de estas funciones, de estos tres pasos, no se produce la reacción. Si la percepción se ve afectada, no se genera ninguna señal. Si los nervios aferentes están dañados, se bloquea la entrada de la señal sensitiva o sensorial. Si se afecta la integración, no se forma la percepción y no puede producirse una señal de retorno para ordenar una respuesta. Y si los nervios eferentes están dañados, se bloquea la salida de la señal y por lo tanto no hay acción. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico son las dos partes principales
en que se divide el sistema nervioso. El sistema nervioso central, entonces, está compuesto por el cerebro, la médula espinal. Su función es integrar la información. Y el sistema nervioso periférico, su función es transmitir la información. El sistema nervioso periférico anatómicamente está formado por los nervios craneales que se originan en el cerebro y los nervios raquídeos que se originan en la médula espinal. El sistema periférico, nervioso periférico, funcionalmente comprende el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, que es involuntario e inconsciente y regula la actividad del corazón y las vísceras, los órganos internos. Es lo que llamamos el parasimpático. El sistema nervioso somático, voluntario, consciente, que regula la actividad de los músculos esqueléticos. Entonces, en este conversatorio nos vamos a enfocar en el cerebro, sus funciones y cómo proteger y regular dichas funciones a través de la preparación de recetas de alimentos para mejorar nuestras funciones cognitivas y mejorar nuestra mente. Ambrose Bierce, humorista, periodista y escritor de cuentos cortos norteamericanos, decía que el cerebro es un aparato con el que pensamos que pensamos. Pues bien, nuestro cerebro macroscópicamente tiene apariencia grisácea, blanquecina, es flácido, consistencia blanda, gelatinosa, se compone de dos grandes masas de tejido, los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, que son simétricos, aplanados, el uno frente al otro, donde se encuentran en la línea media. A pesar de que son imágenes en espejo anatómicamente gemelas, los dos hemisferios cerebrales difieren en cuanto a su función. La mayor parte de la masa cerebral es un núcleo central de sustancia blanca, compuesta de tractos. Estos tractos transmiten los impulsos nerviosos dentro de un hemisferio cerebral. También puede transmitirlo entre los dos hemisferios y entre el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo. El resto de la masa cerebral es sustancia gris, que se encuentra de dos formas principales. La primera es una capa delgada de cuerpos neuronales que cubre la masa central de sustancia blanca. Esta capa se denomina corteza cerebral. Hay otra sustancia gris que se encuentra en forma de nódulos, llamados núcleos basales, que es un conjunto de núcleos muy profundos en la base del cerebro. Las funciones más elevadas del cerebro, tenemos la inteligencia, la razón, el lenguaje, el inicio de las acciones voluntarias, entre otras. Todas las áreas de la corteza cerebral participan en la conciencia. Integra los sentidos mediante una composición de la realidad y el lugar que uno ocupa en ella. La corteza cerebral recibe señales a través de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto y otras señales, y las une en una imagen interna de un yo diferente del medio ambiente. Este sentido de uno mismo se compone de sensaciones, recuerdos del pasado, expectativas del futuro, y tiene un concepto de tiempo basado en una sensación inmediata y en la memoria almacenada. La conciencia nos permite un diálogo interno con nosotros mismos, que son los pensamientos.
que es exclusivamente humano y nos dota de la capacidad de decidir. Distintas regiones de la corteza cerebral también gobiernan funciones específicas. Las señales relacionadas con funciones específicas como el habla, la visión, la audición, el control motor o el tacto se integran en lugares específicos. Muchas de las principales funciones cerebrales se rigen por una serie de zonas interconectadas. Cada subzona realiza una contribución única a la función que no se repite en otro lugar. Por ejemplo, las señales ópticas de los ojos son integradas en imágenes visuales por ciertas partes del cerebro. Si estas partes del cerebro se destruyen, la visión se habrá ido para siempre, porque ninguna otra parte del cerebro puede realizar esa función. El cerebro entonces representa el 2% de nuestro organismo, pero es un tejido tan activo desde el punto de vista metabólico que a pesar de ser relativamente pequeño respecto del resto del cuerpo, utiliza en situación de reposo alrededor del 25% de la glucosa circulante. Recibe hasta el 20% del volumen de sangre que el corazón bombea por minuto y utiliza el 20% del total de oxígeno disponible. En el cerebro hay más de 100.000 millones de neuronas, células nerviosas altamente especializadas que conducen y transportan múltiples señales eléctricas y bioquímicas. Las neuronas están formadas por un cuerpo celular, el soma, del cual se emiten ramificaciones cortas llamadas dendritas y una sola fibra de mayor longitud llamada axón. Cada neurona puede tener entre 10.000 y 200.000 puertas de entrada en las dendritas para mensajes provenientes de otras neuronas. A su vez, cada neurona tiene en el axón múltiples puertas de salida de mensajes hacia otras células. Nuestro cerebro no tiene nada que envidiarle a las posibilidades de conexión que nos ofrece las redes comunicacionales sociales. Estás escuchando Conversatorios. En esta segunda parte del conversatorio les voy a hablar de la neuroquímica, especialmente los neurotransmisores. La neuroquímica es el estudio de las sustancias químicas que incluyen a los neurotransmisores y a otras moléculas que tienen efecto en las neuronas. Entre ellas se encuentran las hormonas, las proteínas, los péptidos. Todas ellas son las que permiten la fisiología cerebral. El proceso mediante el cual se transmite el impulso nervioso desde el axón de una neurona hacia otra célula se llama sinapsis. Y uno de los mecanismos principales para transmitir esos mensajes es a través de unas pequeñas moléculas llamadas neurotransmisores. Hay más de 50 neurotransmisores diferentes que regulan funciones físicas como el apetito, el movimiento, regula funciones mentales como la atención, la memoria, la motivación, regula emociones y estados de ánimo. Ciertas regiones del cerebro, a diferencia de lo que se creía hasta hace pocas décadas, tienen la capacidad de modificar y transformarse durante toda la vida en respuesta a diferentes factores, entre ellos el entorno, las experiencias y el estilo de vida. Estos procesos, que se denominan en su conjunto neuroplasticidad, requieren la presencia de neurotransmisores y son los que permiten, entre otras múltiples funciones, que se consoliden el aprendizaje, el desarrollo de las habilidades y de la memoria.
¿Cuáles son esos neurotransmisores responsables de dichas funciones? Tenemos la acetilcolina. Tiene funciones diversas como promover la actividad muscular, disminuir el ritmo cardíaco y regular la memoria y la velocidad de aprendizaje. El otro neurotransmisor es la dopamina, que modula diversos aspectos cognitivos y emocionales y también funciones motoras. Señaliza procesos de aprendizaje y la adquisición de comportamientos asociados a una sensación de recompensa. El otro neurotransmisor, la noradrenalina o norepinefrina, regula la respuesta de estrés, la atención, el estado de alerta y el estado de ánimo. El otro neurotransmisor es la serotonina, que inhibe las vías de dolor físico, ayuda a regular el estado emocional y regula el sueño. Algunos de los fármacos antidepresivos más empleados actúan prolongando la presencia de serotonina en la sinapsis a través de la inhibición de su recaptación hacia el interior de las neuronas. El óxido nítrico se le atribuyen funciones en la regulación del comportamiento y la memoria a largo plazo y de funciones metabólicas, procesos relacionados con inflamación y riego sanguíneo. El ácido gamma-aminobutírico, GABA, derivado del ácido glutámico, es el neurotransmisor inhibidor más abundante en el cerebro. La insuficiencia de neuronas que libera GABA es la causa de los movimientos incontrolados que sufren las personas afectadas por la enfermedad de Huntington. El glutamato es el neurotransmisor excitador más común en el cerebro y participa en funciones de aprendizaje y memoria. Cuando su presencia es excesiva, produce un fenómeno conocido como excitotoxicidad, que tiene como consecuencia la destrucción de neuronas. El glutamato monosódico es un aditivo que se utiliza frecuentemente en la industria alimentaria para realzar sabores. A pesar de ser un tema controvertido en ciencia, hay evidencias experimentales que indican que el glutamato de sodio entra en el sistema nervioso central a través de la circulación sanguínea, inclusive en los fetos durante la gestación cuando hay consumo materno. Se ha observado en estudios con animales que las crías madres alimentadas con el glutamato monosódico durante la gestación presentan signos de neurotoxicidad. Siempre es conveniente leer las etiquetas de los productos envasados y evitar que contenga el glutamato monosódico. ¿Cómo podemos sintetizar los neurotransmisores desde nuestra cocina, desde nuestros alimentos? Las células pueden imaginarse como fábricas que transforman permanentemente unas moléculas en otras para producir todo lo que el cuerpo necesita. Los aminoácidos son los eslabones que unimos entre sí para formar las proteínas. Aunque las células pueden transformar unos en otros a través de complicadas reacciones enzimáticas, hay algunos aminoácidos que nuestro organismo no puede sintetizar y por ello se denomina aminoácidos esenciales. Entre ellos está la fenilalanina, el triptófano y la arginina. Son piezas indispensables en la bioquímica de los precursores y en la síntesis de neurotransmisores. Aunque los alimentos de origen animal son generalmente fuentes ricas en ácidos aminoácidos, en dichos ácidos esenciales, aminoácidos esenciales, su composición lipídica y los procesos
prooxidativos y proinflamatorios de su consumo propician a que no constituyan ingredientes de elección en una dieta neuroprotectora. Por su parte, los vegetales no suelen tener el abanico completo de aminoácidos esenciales, con excepción de algunos granos como la quinoa y el amaranto. Sin embargo, al complementar unos con otros, las necesidades del organismo se cubren con facilidad. En lo que a la síntesis de neurotransmisores se refiere, la dopamina y la noradrenalina se sintetizan en las células a partir del aminoácido tirosina. Nuestras células pueden obtener tirosina de los alimentos o sintetizarla a partir de un aminoácido esencial, la fenilalanina. Por ello, los alimentos ricos en fenilalanina se pueden considerar precursores de la dopamina y la noradrenalina. Es importante recordar que para que la tirosina pueda convertirse en dopamina y noradrenalina, también es necesaria la presencia de hierro. Para producir óxido nítrico necesitamos consumir alimentos ricos en arginina, y para la síntesis de serotonina y de melatonina, una neurohormona que regula los ciclos de sueño-vigilia y que se utiliza para tratar el insomnio, es necesaria la presencia del aminoácido esencial triptófano en nuestra dieta. ¿Cuáles son entonces los nutrientes esenciales para la síntesis de neurotransmisores de alimentos recomendados? Para la acetilcolina, el nutriente esencial es la colina, y las fuentes naturales está en el tofu, tomates secos, salmón, champiñones, semilla de lino, de girasol, leche de soya, nueces, brócoli, espárragos, ajos y quinoa. También necesitamos para la acetilcolina nutrientes esenciales como la vitamina C, que la conseguimos en pimientos verdes, amarillos y rojos, en perejil, en col, en kiwi, en el brócoli, coliflor, lechosa o papaya y fresas. La acetilcolina necesita también vitamina B3, que lo conseguimos en el maní, en los tomates secos, en las semillas de girasol, en los pimientos verdes, en el germen de trigo, en los champiñones, en las papas y en el tempeh. Para la acetilcolina se necesita también otro nutriente esencial que es la vitamina B5 y la conseguimos en semillas de girasol y de sésamo, en champiñones, en germen de trigo, en nueces, en avena, en salmón, en aguacates y en boniatos o batata. Para el neurotransmisor dopamina y noradrenalina se necesitan nutrientes esenciales como aminoácidos esenciales como la fenilalanina, precursor de la tirosina, donde se consiguen en proteínas de soya, en semillas de sésamo, de calabaza, de girasol, en el bacalao, en los manís, en almendras, pistachos, nueces, avena y tempeh. Para la dopamina y noradrenalina se requiere también nutrientes esenciales como el hierro, donde se consigue en semillas de sésamo, en tomates secos, semillas de calabaza, de girasol, en papas con la piel, en tomillo, en tofu, en avena y en pistachos. Se requiere para la dopamina y noradrenalina la vitamina C, la conseguimos en pimientos verdes, amarillos y rojos, en el perejil, en la col, en el kiwi, el brócoli, coliflor, en la papaya o lechosa y en las fresas. Para la dopamina y noradrenalina también se requiere nutrientes de la vitamina B6
y lo conseguimos en pistachos, semillas de girasol, semillas de sésamo, germen de trigo, ajo, papas, nueces, avellanas, castañas y garbanzos. Para la fabricación del neurotransmisor serotonina, melatonina, se requiere aminoácidos esenciales triptófano, entre ellos, donde se consigue en la proteína de soya, bacalao, semillas de sésamo, de calabaza, de girasol, nueces, semillas de lino, en tofu, en la avena y el tempeh. Para la serotonina y melatonina también se requiere como nutriente esencial vitamina B6. La conseguimos en pistachos, semilla de girasol, de sésamo, en germen de trigo, en ajo, en papas, en nueces, en avellanas, en castañas y garbanzos. Y para el óxido nítrico, otro neurotransmisor, se requiere el aminoácido esencial arginina. Las fuentes naturales están en la proteína de soya, en las semillas de sésamo, de calabaza, de girasol, en el bacalao, en las nueces, en las almendras, en el maní, en las avellanas, en los pistachos, en el salmón y en el atún. Para sintetizar neurotransmisores, además se necesitan aminoácidos esenciales. El cerebro también requiere cofactores enzimáticos, que son sustancias que permiten que las reacciones bioquímicas se produzcan de manera rápida y eficiente, muchos de los cuales son o se sintetizan a partir de vitaminas, especialmente las vitaminas del grupo B y la vitamina C. Entre las vitaminas del grupo B destaca la B6, que es precursora del cofactor piridoxal fosfato necesario para la síntesis de dopamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina y otros neurotransmisores como el GABA y la histamina. En la síntesis de acetilcolina también participa la vitamina B3 y la B5, ambas implicadas en la formación de acetilcoenzima A, molécula precursora de este neurotransmisor. A su vez, la vitamina C es necesaria para la síntesis de noradrenalina, dopamina y acetilcolina. Aunque no se considera estrictamente una vitamina, la colina merece algo especial, ya que se trata de un nutriente esencial que debe incorporarse con la dieta para mantener una buena salud. La colina es necesaria para la síntesis del neurotransmisor acetilcolina y también para fabricar el principal fosfolípido de las membranas neuronales, la fosfatidilcolina. La colina interviene en el desarrollo correcto del sistema nervioso central durante los últimos meses de gestación y previene trastornos psicopatológicos en adultos. Se ha observado que unos niveles bajos de colina en sangre en la edad adulta se asocia a síntomas de ansiedad. Otro de los efectos destacables de la colina es su capacidad de reducir los niveles de homocisteína, que es un producto del metabolismo que al aumentar en sangre se convierte en un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares y demencia. La colina es particularmente abundante en la yema del huevo y en el hígado vacuno. A pesar de ello, estos alimentos no son los productos neuroprotectores de elección debido a su alto contenido de colesterol, grasas saturadas y muchas veces antibióticos, hormonas y toxinas provenientes de la cría intensiva de animales. Ejemplos de alimentos saludables y ricos en colina son la soja no transgénica, por ejemplo en forma de tofu, yogur o leche, el salmón, las semillas de lino, el girasol, la calabaza, el pan integral, las almendras, el brócoli y las setas. Es importante tener presente unos compuestos naturales que se encuentran en gran variedad de frutas, de hortalizas, de cereales y especias.
son los polifenoles. Entre ellos se encuentran moléculas responsables de algunos de los colores de los alimentos, como por ejemplo el color púrpura de los arándanos o el color anaranjado de la cúrcuma. Pero otros, sin destacar tanto visualmente, tienen efectos biológicos muy significativos, como por ejemplo la quercetina de las cebollas o la genesteína de la soya. Entre los polifenoles están los flavonoides, que han despertado gran interés por sus efectos sobre el sistema nervioso central. Entre los principales grupos de flavonoides se encuentran los flavonoles, como por ejemplo la quercetina de las cebollas, los puerros y el brócoli. Las flavonas, como la apigenina y la luteolina, que se encuentran en el perejil y en el apio. Las isoflavonas, como la genisteína, que se encuentra en la soja y sus productos. Las flavononas, como la naringenina, que se encuentra en los cítricos, en las granadas y en la piel del tomate. Los flavonoles, como la epicatequina, la epigalocatequina, el galato, se encuentra en el té verde, las uvas negras y el chocolate negro. Las antoquianidinas, como la cianidina, la malvidina, se encuentran en los frutos del bosque y las uvas negras. La mayoría de los beneficios fisiológicos de los polifenoles se atribuyen en su principio a su gran capacidad antioxidante. Las concentraciones que alcanzan en el cerebro los polifenoles o sus derivados son modestas frente a los de otros antioxidantes naturales como el ácido ascórbico, que es la vitamina C, y el alfa-tocoferol, que es la vitamina E. Hay numerosos estudios de investigación cada vez más evidentes hacen que las acciones neuroprotectoras de los polifenoles se deben también a una acción directa sobre vías intracelulares que controlan la supervivencia y la muerte neuronal. Controlan también los procesos de diferenciación celular, la expresión de los genes y la regulación de la central energética de las células, que son las mitocondrias, donde están el ATP mitocondrial. En los últimos años, numerosas investigaciones realizadas en diferentes especies de mamíferos, incluyendo estudios en seres humanos, demuestran que el consumo de plantas ricas en polifenoles mejoran la memoria, el aprendizaje, protegen células del cerebro que son vulnerables y potencian también el funcionamiento neuronal, estimulando la neuroplasticidad. Una vez que consumimos los flavonoides, pueden llegar al cerebro a través de la circulación sanguínea, ya que muchos de ellos y sus derivados, ya metabolizados por el organismo, tienen la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica, sistema protector que solo deja pasar al cerebro algunas de las sustancias que circulan en la sangre. Los flavonoides, como la granada, la piel de tomate, la cuarticina o quercetina, como la cebolla, el puerro, la esperetina, como los cítricos, cruzan la barrera hematoencefálica, ya sea por su naturaleza lipofílica o a través de transportadores específicos. Por ejemplo, se ha visto que las antrocianinas provenientes del consumo de arándanos son capaces de llegar al cerebro y actuar como agentes neuroprotectores, ya que cuanto más se acumulan en el cerebro, mayor son las mejoras que se producen en la memoria. Entonces, mi querido y apreciado grupo, a comer arándanos.
Estudios epidemiológicos también han demostrado que un mayor consumo de flavonoides se asocia a un menor riesgo de accidentes cerebrovasculares. Algunos de los polifenoles específicos provenientes de alimentos y sus efectos neuroprotectores son los siguientes. El resveratrol, presente en las uvas negras, contrarresta el daño oxidativo gracias a sus propiedades antioxidantes por su capacidad de modular funciones de las células gliares del cerebro. Las células gliares son las células de apoyo, las células de sostén del cerebro. También mejora la captación de glutamato y aumenta el contenido de moléculas que contribuyen a la recuperación funcional en casos de daño cerebral. El mango contiene un polifenol llamado manguefenida, que posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes sobre el cerebro. Extractos de ginkgo biloba, ricos en polifenoles y otros compuestos bioactivos, inducen mejoras en el funcionamiento cognitivo en personas con Alzheimer. El consumo habitual de las catequinas del té verde mejora la cognición y la capacidad de aprendizaje en roedores y reduce la amiloidosis en un modelo animal de Alzheimer. El extracto de té verde también protege a las neuronas del daño inducido por beta-amiloide, que es la sustancia que se deposita en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer. La curcumina, presente en la cúrcuma, promueve procesos neuroplásticos en la corteza cerebral y en el hipocampo. Las antocianinas de la papa púrpura mejora la memoria y el aprendizaje y revierte ciertos daños cognitivos provocados por procesos neuroinflamatorios. Las isoflavonolas de la soya y sus derivados mejoran las alteraciones del estado de ánimo y presentan la función cognitiva durante la etapa postmenopáusica, o sea, preservan esa función cognitiva. Los polifenoles de la granada mejoran el flujo sanguíneo en el cerebro. Estás escuchando Conversatorios. ¿Es posible prevenir la demencia? Les comento lo siguiente. Las estadísticas actuales predicen que en el año 2050 el número de personas con algún tipo de demencia ascenderá a 114 millones. Imagínense, esto es un número escalofriante. Sin embargo, podríamos disminuir de forma considerable esto con cambios sencillos en nuestro estilo de vida, en nuestra alimentación. Numerosos estudios en seres humanos y modelos de animales indican que la concentración en sangre de algunos micronutrientes y sus derivados son críticas en la manifestación de la demencia. Entre ellos está la homocisteína. Se trata de este producto intermedio en la transformación de la metionina, que es un aminoácido esencial, en cisteína, que es un aminoácido que nuestro organismo fabrica. Recientemente se demostró en un grupo de 732 personas de una edad promedio de 75 años que cuanto más elevados son los niveles de la homocisteína en plasma, mayor es el grado de atrofia en la materia o sustancia blanca de las zonas frontales, parietales y occipitales del cerebro. Aunque queda mucho por descubrir sobre este tema, hay algunos datos importantes que indican que la homocisteína perjudica la circulación cerebrovascular y que es neurotóxica, afectando la expresión de genes, causando daños en el ADN, potenciando algunos de los mecanismos moleculares responsables de la enfermedad de Alzheimer y también produce neurotoxicidad. La vitamina del grupo B tiene un papel clave
en el metabolismo de la homocisteína y numerosos estudios indican su importancia en el retraso o prevención de demencias. La homocisteína necesita, importante, la presencia de vitamina B6, que se encuentra abundante en los pistachos, en las semillas de girasol, el germen de trigo, el ajo, las semillas de sésamo, las papas, las nueces, las avellanas, las castañas y los garbanzos. Importante la vitamina B6 para transformarse en cisteína. Además, el proceso inverso, es decir, la formación de metionina a partir de la homocisteína, requiere ácido fólico, que se encuentra abundante en los garbanzos, espárragos, en la soja, en la remolacha, en semillas de girasol, en sésamo, semillas de sésamo, en las caraotas, en la col, en el brócoli, la lechuga y las alcachofas. La vitamina B12 es importante también para esta síntesis. Está presente en estos productos de origen animal, la B12, que le recomendamos es en el salmón, en la sardina, por su contenido adicional de ácidos grasos omega 3. Tiene propiedades más neuroprotectoras que otros tipos de carnes o productos de origen animal. Y la vitamina B3, abundante en los manís, los tomates secos, las semillas de girasol, los pimientos verdes, el germen de trigo, los champiñones, las papas y el tempeh. Importante todo esto para la prevención de la demencia. Es importante remarcar que el envejecimiento es una de las fases del ciclo vital muy propenso y sensible a una deficiencia en los niveles de vitamina B12. La capacidad de absorber la vitamina B12 disminuye a medida que envejecemos, un efecto que puede agravarse en el caso del consumo de fármacos para disminuir la acidez estomacal. Por ello es importante y se recomienda en personas mayores de 50 años aumentar el aporte de vitamina B12 a través de suplementos o alimentos fortificados con esta vitamina. Se recomienda, importante, en las personas veganas o vegetarianas, este consumo de suplemento de vitamina B12. Para que estas reacciones sean eficientes, también se necesita ácidos grasos esenciales omega 3, presentes sobre todo en los pescados de aguas frías y en las semillas de lino. En cantidades menores se encuentra en granos de soja, nueces, coliflor, brócoli, coles, calabaza, algas y vegetales de hojas muy verdes. Son fuentes abundantes de zinc, el germen de trigo, las semillas de sésamo, de girasol, de lino, el arroz salvaje, las algas agar, las lentejas, la soja, las nueces y las almendras. Además de la vía dependiente del ácido fólico, es importante que algunas células pueden utilizar una vía alterna para disminuir los niveles de homocisteína a través de la betaína. La betaína es una molécula muy abundante en alimentos como las remolachas, el pan integral, las espinacas, la quinoa, y puede también ser producida por nuestras células a partir de la colina, que se encuentra abundante en los huevos, en el tofu, los tomates secos, el salmón, las semillas de lino, de girasol, el yogur, la leche de soja, las nueces, el brócoli, los espárragos y los ajos. Estos alimentos anti-homocisteína, cada día más es importante consumirlos en nuestra dieta diaria. En esta sesión les voy a mencionar algunos alimentos importantes para nuestro cerebro y nuestra mente. Entre ellos tenemos los arándanos, que son frutos pequeños, redondos, de un intenso color azulado. Son unos de esos pocos frutos originarios de Norteamérica tradicionalmente utilizados por los nativos,
con fines medicinales para tratar problemas digestivos, como relajante durante los partos o para combatir infecciones. También los usaban los nativos norteamericanos para teñir telas por su intenso color azulado. Los flavonoides principales de los arándanos son las antocianinas. Se ha demostrado recientemente en animales de laboratorio que estas moléculas atraviesan la barrera hematocefálica, que es una especie de filtro protector que solo deja pasar al cerebro algunas de las sustancias que circulan por la sangre. Una dieta rica en arándanos provoca un aumento de antocianinas en distintas regiones del cerebro, incluyendo el hipocampo, el neurocórtex, regiones del cerebro relacionadas con funciones cognitivas. También se ha corroborado que los arándanos mejoran el rendimiento en pruebas de memoria y aprendizaje y resistencia al estrés. Se ha visto que los extractos de arándanos pueden revertir algunos de los procesos del envejecimiento en modelos de animales de edades avanzadas y también en modelos experimentales de enfermedad de Alzheimer. El otro alimento importante para nuestro cerebro es el boniato y la patata púrpura. El boniato, también llamado batata o patata dulce, procede de una planta nativa del continente americano y aparece nombrado por primera vez en los registros del cuarto viaje de Cristóbal Colón. Se introdujo en España alrededor del año 1500 y fue a través de los primeros exploradores españoles y portugueses que el boniato llegó a India, a China y a Malasia. El boniato de color naranja pertenece a la misma familia que la patata, pero se distingue por su abundancia en polifenoles, mayores concentraciones de vitamina A, C y E y un contenido 100 veces mayor de betaína, más que la patata común. La betaína es una molécula que ayuda a disminuir los niveles de homocisteína. El consumo de 2 boniatos medianos aporta la misma cantidad de proteína que un huevo grande. Además aporta vitaminas A, E, C y B, excepto la B12, y más minerales, además de la ventaja añadida de no contener colesterol. Aporta buena fibra y polifenoles. Los boniatos tienen un efecto protector frente a las alteraciones típicas de la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, en un modelo animal de Alzheimer, un extracto de boniato revirtió significativamente la neurotoxicidad inducida por el beta-amiloide sobre parámetros conductuales, además de disminuir el nivel de peroxidación lipídica y aumentar la capacidad antioxidante en el cerebro. La patata púrpura, llamada azul, es originaria de los valles andinos de Sudamérica y se cultiva en Perú y Bolivia desde hace 10.000 años. La patata púrpura tiene antocianinas, igual que la batata, que se absorben rápidamente en el intestino, son solubles en agua y entran fácilmente en las células. Se ha demostrado que estos compuestos hacen que las neuronas sean más resistentes al deterioro asociado al proceso de envejecimiento. La patata púrpura y el boniato protegen a las células nerviosas del daño inducido por el beta-amiloide, por lo que se piensa que podrían contribuir a una terapia prometedora para la enfermedad de Alzheimer. Se ha comprobado que los extractos de patata púrpura mejoran procesos inflamatorios en el cerebro y benefician el aprendizaje y la memoria. El otro alimento es el chocolate. Chocolate negro amargo contiene principalmente cacao sólido y es la base a partir de la que se fabrican los distintos tipos de chocolate. El cacao es rico en diversos tipos de polifenoles, catequinas y epicatequinas, entre otros, además de algunas sustancias bioactivas estimulantes como la cafeína, la teobromina, la tiramina
y feniletilamina. Numerosos estudios científicos han demostrado que el consumo de extractos polifenólicos y flavonoides del cacao tiene un efecto favorable sobre los vasos sanguíneos a través de un aumento de producción de óxido nítrico, que es la molécula con acción vasodilatadora que mejora el flujo sanguíneo en general. Específicamente, el cacao tiene efectos positivos sobre el endotelio vascular, que son las células que recubren el interior de los vasos sanguíneos y cuya disfunción se asocia a patologías como la hipertensión y la arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias. Otras propiedades positivas de los polifenoles del cacao son sus efectos antiinflamatorios, también beneficiosos para la función cardiovascular, para el metabolismo de la glucosa y lípidos en sangre, y para la función inmunitaria. Los polifenoles del cacao también parecen mejorar los síntomas de fatiga y el estado anímico en personas con síndrome de fatiga crónica. El otro alimento o los otros alimentos importantes para nuestro cerebro y nuestra mente son las crucíferas, que son excelentes antioxidantes. Entre los vegetales que forman parte de la familia de las crucíferas tenemos las coles, el brócoli, la coliflor, el repollo, las coles de Bruselas, el nabo, el rabanito, las semillas de mostaza, la rúcula y el berro de agua. Este grupo de hortalizas aporta una molécula neuroprotectora llamada sulforafano, especialmente abundante en el brócoli y en la col lombarda. Las propiedades anticancerígenas de esta molécula comienzan a estar ampliamente documentadas. Se han demostrado sus efectos protectores sobre diversos modelos neuropatológicos experimentales, como por ejemplo frente a situaciones de isquemia, hemorragia, daño cortical o inflamación intracerebral. Se ha comprobado en animales de laboratorio que el sulforafano, administrado después de sufrir daño en la corteza cerebral, reduce el edema generado y el consecuente aumento de la presión intracraneal, a la vez que mejora la posterior rendimiento de tareas dependientes del hipocampo y del córtex, como son la memoria y el aprendizaje. Una de las propiedades más recalcantes, más importantes del sulforafano es su capacidad de proteger a las células frente al estrés oxidativo, uno de los procesos implicados en el desarrollo de patologías crónicas, incluyendo enfermedades neurodegenerativas. Otra molécula presente en las crucíferas es el alil isotiocianato. Se ha demostrado en distintos modelos experimentales que esta sustancia es anticancerígena y en el caso del sistema nervioso central tiene una potente actividad antitumoral frente a gliomas cerebrales, tumores malignos, disminuyendo la proliferación y viabilidad de las células cancerígenas. Debido a que estos alimentos pueden interferir con la incorporación de yodo a las hormonas tiroideas, se recomienda no comerlos crudos en exceso, sino preferiblemente cocidos, ya que el calor reduce significativamente dicho efecto. El siguiente alimento o especie es la cúrcuma. La cúrcuma es una planta de la familia del jengibre y de su raíz se obtiene un polvo de color amarillo anaranjado que colorea condimentos como el curry o la mostaza. Se utiliza hace ya miles de años para tratar o aliviar trastornos diversos como por ejemplo epilepsia, hemorragias, enfermedades de la piel, mejorar la circulación sanguínea y para disminuir el dolor y la inflamación en ligamentos y tendones. Las propiedades antiinflamatorias de la cúrcuma, sumadas a su poder antioxidante, le han convertido en una de las especias favoritas de la investigación científica, especialmente por su potencial neuroprotector. La curcumina es el polifenol más abundante en la cúrcuma
Su capacidad de ser asimilado por nuestro organismo aumenta al combinarse con otras especies, por ejemplo, la pimienta. Estudios recientes indican que la cúrcuma beneficia a la memoria y al aprendizaje a través de distintos mecanismos protectores en el cerebro. Por ejemplo, se ha demostrado que la curcumina tiene efectos neuroplásticos sobre las neuronas de la corteza cerebral y el hipocampo. Estos efectos podrían deberse a su capacidad de regular la actividad de diversos neurotransmisores. La curcumina puede unirse a metales neurotóxicos como el aluminio, implicado en la etiología de la enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Esta combinación con los metales pesados tipo aluminio atenúa las alteraciones bioquímicas, estructurales y de comportamiento provocadas por exposición a dicho metal. Muy recientemente se ha comenzado a describir efectos protectores de la cúrcuma en diferentes modelos experimentales de enfermedad de Parkinson. El otro alimento es la granada, una fruta muy nutritiva y la describen como la farmacia misma, como una farmacia en sí misma. La granada es uno de los frutos que más ha fascinado al ser humano, desde la antigüedad por su forma, su color, su brillo y evidentemente por sus propiedades. La medicina ayurvédica, cuyos primeros tratados aparecieron en la India en el siglo VI a.C. La granada contiene una gran cantidad de sustancias saludables como por ejemplo antocianinas, ácido elágico, catequinas, quercetina, ácido ascórbico, a la vez que numerosos minerales, en particular el hierro, y también tiene aminoácidos. Uno de los compuestos bioactivos aislados a partir de extractos de granada que más se ha estudiado es el ácido elágico, que se ha observado que posee una importante actividad anticancerígena y antioxidante. El ácido elágico se absorbe de manera muy eficiente cuando bebemos zumo de granada. También se ha demostrado en modelos animales de enfermedades de Alzheimer que la granada tiene la capacidad de disminuir la acumulación de beta-amiloide soluble y depósitos de amiloide en el hipocampo y a la vez produce mejoras en pruebas de memoria y aprendizaje. El otro condimento importante para nuestro cerebro y nuestra mente es el jengibre. El jengibre se ha utilizado durante siglos como antiinflamatorio, aunque sus mecanismos de acción específicos se comenzaron a descubrir hace unas pocas décadas. Esta raíz de jengibre contiene más de 400 compuestos activos a medida que se van investigando más y más, y la lista es larga. Se descubrió a principios de la década de los 70 que el jengibre actúa sobre las mismas vías que los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Los principales componentes responsables de estas propiedades son unas moléculas llamadas gingeroles, shojaoles y paradoles. En el cerebro, la respuesta inflamatoria es un mecanismo de defensa a cargo de un sistema inmunitario local formado por un tipo especial de células llamadas microglía. Muchas enfermedades neurodegenerativas suelen estar acompañadas de un componente inflamatorio crónico que resulta tóxico para las neuronas. Los extractos de jengibre podían tener efectos similares a los fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Estudios resaltan su potencial terapéutico frente a la enfermedad de Alzheimer. Se ha demostrado que los extractos de jengibre tienen la capacidad de proteger a las células nerviosas expuestas a beta-amiloide, de inhibir la actividad acetilcolinesterasa y de prevenir la peroxidación de lípidos, 3 alteraciones típicas de la patología de Alzheimer. Actualmente la raíz fresca se consigue sin dificultad en los mercados y además se conserva bien durante varias semanas en el frigorífico. Puedes iniciar tus salteados de verduras incluyendo jengibre finamente cortado junto a los clásicos de ajo y cebolla. Y para que no te falte nunca en tu cocina, incorpora
en el estante de especies el jengibre en polvo, que puedes agregarlo a tus guisos, a las sopas, al gusto. Hay muchas formas fáciles de tomarlo a diario, por ejemplo, como infusión fría con limón en verano o caliente en invierno. Simplemente hierve agua con una fina rodaja de raíz de jengibre durante 15 minutos y la tomas diariamente. Una infusión diaria, una tacita al día. El otro alimento importante para nuestro cerebro es la remolacha. La remolacha pertenece a una familia de la que también forma parte el tubérculo del que se origina el azúcar de caña. Es una excelente fuente de vitaminas del grupo B y de fibra. La remolacha es una de las hortalizas con mayor capacidad antioxidante debido a su contenido de betaínas y se clasifica entre los 10 vegetales antioxidantes más potentes. Una característica sorprendente del pigmento de betaína es que se absorbe eficientemente, la cual se evidencia en un 15% de los casos por su eliminación por la orina. La remolacha mantiene su capacidad antioxidante aún después de cualquier tipo de cocción: hervido, microondas, presión, plancha, frituras y horno. Además de su capacidad antioxidante, la remolacha posee una potente actividad antiinflamatoria. Tiene una acción neuroprotectora de la betaína de la remolacha en su participación en la conversión de homocisteína en metionina en el hígado y los riñones. Estudios epidemiológicos demuestran que una mayor ingesta de betaína se asocia a menores niveles de homocisteína, en especial en personas con niveles de ácido fólico bajos. El siguiente alimento importante para nuestra mente es el té verde, que es una bebida muy inteligente. Tiene beneficios cardiovasculares y neurológicos importantes. El consumo de té verde se asocia a una reducción en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, a una mejora en la función endotelial y a una disminución de la presión arterial. Recientemente, varios análisis epidemiológicos y clínicos han resaltado la acción neuroprotectora del té verde en seres humanos. Por ejemplo, después de encuestar a más de 1,000 personas japonesas mayores de 70 años de edad, se concluyó que el consumo de al menos una taza diaria de té verde se asocia a una menor prevalencia de déficit cognitivo. El otro alimento es las uvas. Actualmente se sabe que sus moléculas bioactivas ayudan a preservar la salud cardiovascular y tienen un efecto protector frente a distintos tipos de cánceres, enfermedades neurodegenerativas y deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Entre otros efectos, las uvas ayudan a preservar el endotelio vascular, protegiendo de la aterosclerosis. Evita también la oxidación lipídica y reduce el estrés oxidativo. Los polifenoles de las uvas son ricas en estos compuestos bioactivos, principalmente de tipo fenólico, y todas estas partes del fruto contienen compuestos fenólicos, pero la más rica, según estudios bioquímicos, es la piel, principalmente en la uva roja o negra, que además es la fracción con mayor capacidad antioxidante. Esto se debe sobre todo a dos compuestos, el resveratrol y la proantocianinas, derivados de la catequina y la epicatequina. El resveratrol tiene efectos neuroprotectores. Durante los últimos 20 años se ha publicado más de 4,000 artículos científicos acerca de los efectos saludables de los compuestos bioactivos de las uvas. Efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular, hipertensión, diversos tipos de cáncer, especialmente importante es la cáncer de la piel y del colon. También en el metabolismo, en la obesidad y la resistencia a la insulina. Asimismo, este polifenol parece ejercer un efecto antioxidante sobre las neuronas dopaminérgicas,
que afectan en la enfermedad de Parkinson. Estas observaciones son muy relevantes dado que la neuroinflamación y los procesos oxidativos están profundamente implicados en las patogénesis de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y accidentes cerebrovasculares. Estás escuchando Conversatorios. Para finalizar, es importante tener presente que el grado de bienestar personal a nivel psicológico, emocional, depende de muchos factores. Nuestro cerebro requiere nutrientes y que están implicados en la síntesis de neurotransmisores. Entre ellos está la importancia que cumple el papel los ácidos grasos omega 3, las vitaminas del grupo B, el zinc, el magnesio, los polifenoles en la regulación del estado anímico y del estrés. Y un dato importante, los polifenoles y la ginkgo biloba, durante los últimos años se han publicado numerosos estudios sobre los efectos antidepresivos y ansiolíticos de los flavonoides y otros polifenoles como por ejemplo la quercetina, que está en las cebollas, la genisteína, que está en la soja, la rutina, que está en la piel de las manzanas, la noveletina, que está en la corteza de frutos cítricos, y algunos presentes también en especies como el romero. Especialmente merece tener presente que el ginkgo biloba, cuyas hojas contienen polifenoles además de otros compuestos bioactivos como son los terpenoides, las terpenolactonas, la ginkolida. Algunos estudios demuestran que su consumo mejora el estado de ánimo general, genera sensación de calma, mejora el estado de la alerta, la atención y la velocidad de procesamiento mental en personas sanas, jóvenes y de edad avanzada. Se recomienda consumir ginkgo biloba de manera regular en forma de infusión. Esto se encuentra en herbolarias, en tiendas naturistas especializadas del té. La combinación con té verde es excelente. Hasta aquí este conversatorio. Espero que le haya sido de ayuda. Cualquier duda, inquietud, puede hacer las preguntas a continuación. Y bueno, nos vemos hasta el próximo conversatorio. Gracias y buenas noches. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.